La llamaban Amaya porque así figuraba, mal escrito, en la pulsera de hospital que aún llevaba en la muñeca cuando la dejaron sola. Nadie vino a reclamarla cuando se cerró el albergue de emergencia al final del otoño, y la trabajadora social prometió volver mañana con un traslado que nunca llegó. Amaya aprendió rápido que la gente confía demasiado en esa palabra. Por eso, cuando el frío empezó a colarse por las rendijas y los perros merodeaban las bolsas de basura, ella se fue. No huyó corriendo, caminó en silencio, como quien aprende a ser invisible para que el mundo no le cobre peaje por existir. El bosque comenzaba justo detrás del viejo barrio de Talleres, un entramado de pinos húmedos y senderos pisados por botas, bicicletas y silencios. Amaya sabía orientarse por el río, siempre a la derecha, y por esa casa de madera que emergía a lo lejos como un animal dormido. Una cabaña abandonada, con techo oxidado y ventana tapiada. Había pasado frente a ella varias veces, sin atreverse a acercarse. Esa tarde, sin embargo, la luz gris del cielo parecía pedirle que se detuviera, como si alguien hubiera escrito su nombre en el aire y la casa hubiera respondido. Le dolía el estómago de hambre y el recuerdo del albergue le pesaba en los ojos, pero lo que la sostuvo fue la costumbre. Revisar, medir, elegir. Se detuvo a 10 pasos de la puerta, contando los clavos sueltos del marco y el crujido del suelo bajo su bota izquierda. Acarició la pulsera como quien consulta un mapa. El bosque olía a tierra mojada y a hojas podridas. Ese olor que, si te quedas quieto, parece recordarte que todo lo que cae vuelve a empezar. Entonces lo escuchó. Un golpecito suave, casi educado, como si el viento tocara con los nudillos desde adentro. 3 golpes, una pausa, 2 golpes. Amaya contuvo la respiración. El sonido venía de la cabaña, pero no era madera contra madera ni rama contra vidrio. Era humano, o eso quiso creer. Dio un paso más, despacio, clavando los dedos en los bolsillos para que no le temblaran. Si hay alguien, pide ayuda, se dijo. Si no hay nadie, inventas que lo había y te quedas igual. Empujó la puerta. Cedió con una protesta larga y húmeda. Adentro, el aire estaba frío y olía a hollín viejo. Había un colchón sin sábana, un sillón con las tripas de espuma al aire y una mesa coja sostenida por una guía telefónica de hace 20 años. El suelo estaba cubierto de polvo y huellas, pero no huellas recientes, sino marcas borrosas, como si el tiempo hubiera pasado por encima con una escoba distraída. Amaya giró la cabeza hacia la esquina donde colgaba una cuerda. En la punta, una campanilla oxidada balanceaba apenas, sin sonido. El golpecito no venía de allí. Cerró la puerta y el silencio volvió a juntar sus piezas. Fue entonces cuando vio la foto. Estaba clavada en la pared junto a la ventana tapiada. Una Polaroid de bordes amarillos, inclinada, que mostraba a una mujer joven de piel morena, con la mano sobre un vientre pronunciado. Detrás, el mismo río. En la esquina inferior, una fecha. 1406, sin año, y un nombre escrito con bolígrafo, M. Amaya sintió algo en el pecho, no exactamente miedo, más bien esa sensación de estar leyendo un mensaje que no estaba dirigido a ti, y sin embargo, te está esperando. Levantó la foto y descubrió detrás un pequeño clavo extra con un hilo rojo atado. Tiró con cuidado. El hilo descendió por la grieta de la pared como si llevara años esperando esa orden. En el suelo, junto al zócalo, una tabla levantada dejaba ver un hueco. 3 golpes de nuevo, ahora más claros, no de la pared, sino del exterior, hacia el costado de la cabaña, donde el bosque bajaba en pendiente hasta el río. Amaya volvió a guardar la foto. Se agachó, apartó la tabla y tanteó el hueco. Sus dedos tocaron papel. Un sobre. Lo sacó, sopló el polvo y leyó. Para quien llegue primero. La caligrafía era firme, adulta. Al dorso, una instrucción. No abrir si no oíste la señal. La señal, los golpes.
el hilo rojo, la mujer embarazada de la foto. Todo se colocó en su cabeza como fichas que aún no revelan el dibujo. Amaya no abrió el sobre. Lo apretó contra el pecho, esperando otra vez los 3 golpes, como si el bosque respirara con ella. Cuando por fin el sonido regresó, esta vez acompañado de un quejido ahogado, Amaya entendió que quizá la cabaña no era el refugio. El refugio estaba del otro lado de esa pared, en la franja de árboles que conducía al agua, o en alguien que necesitaba entrar. Tragó saliva, ajustó la pulsera y se dirigió hacia la puerta con el sobre en la mano y un pensamiento claro. Lo que estaba a punto de encontrar no era suyo, pero la había elegido a ella. Y cuando la vida te elige, aunque seas invisible, te vuelves lámpara. Amaya salió al aire húmedo con el sobre entre las manos. La niebla comenzaba a levantarse desde el río, envolviendo los árboles como una respiración antigua. El bosque se había vuelto más denso, más callado. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. El viento movía las ramas con la cadencia de una conversación que no comprendía. Cada crujido del suelo era un recordatorio de que estaba sola, o al menos eso pensaba. Caminó bordeando la pared de la cabaña hasta llegar a la parte trasera, donde el terreno descendía hacia el agua. Allí descubrió un sendero estrecho, cubierto por hojas frescas, como si alguien lo hubiera usado hacía poco. Se agachó. Había huellas, no de botas ni de animales. Eran huellas pequeñas, descalzas, y una de ellas tenía un trazo más profundo, irregular, como si quien las dejó caminara con dificultad. Amaya siguió ese rastro. Cada paso que daba era un intento de acercarse a algo que ni siquiera sabía nombrar. El río brillaba entre los troncos como una serpiente dormida. Cuando llegó a la orilla, vio algo que la hizo detenerse en seco, una manta flotando cerca de las raíces de un sauce. Se acercó con cuidado, con el corazón golpeándole el pecho. La manta estaba empapada, y entre sus pliegues se asomaba algo metálico, un anillo de plata. Lo tomó entre los dedos. Dentro, una inscripción diminuta, M.I.A. 1406. La misma fecha que la foto, la misma letra. Amaya sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Cerró el puño con fuerza y miró río arriba, donde el agua se perdía en la bruma. Fue entonces cuando escuchó el primer llanto. No era un eco ni un animal. Era un llanto humano, débil, desgarrado, que venía del otro lado del río. Sin pensarlo, se metió al agua. El frío la golpeó como una bofetada, pero siguió. El barro le llegaba hasta las rodillas y la corriente tiraba de su ropa. Avanzó con torpeza, aferrándose a las raíces del otro lado. Cuando por fin logró salir, jadeando, vio una figura sentada entre los matorrales. Una mujer, joven, de piel oscura, con el cabello pegado por la lluvia. Sus brazos envolvían algo cubierto con una tela gris. Amaya no se atrevió a hablar al principio. «¿Está bien?», preguntó con voz temblorosa. La mujer levantó la mirada. Tenía los ojos más tristes que Amaya había visto jamás, pero en ellos había una calma extraña, casi luminosa. «Tarde», susurró. «Llegaste tarde, pero llegaste». Amaya no entendió. La mujer le hizo una seña para que se acercara. La tela que sostenía se movió apenas, y Amaya distinguió un pequeño rostro, pálido, dormido. Un bebé. «Estaba buscando ayuda», continuó la mujer, «pero nadie abrió sus puertas». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Amaya sintió un nudo en la garganta. «Puede quedarse en la cabaña», dijo sin pensarlo. «Está vacía. Es segura». La mujer la miró sorprendida, como si no esperara compasión de nadie. «¿Por qué harías eso?», preguntó. Amaya encogió los hombros. «Porque sé lo que es no tener a dónde ir». Juntas regresaron despacio, siguiendo el mismo sendero entre los árboles. La mujer se llamaba Milena. Tenía 8 meses de embarazo, o eso parecía, pero el bebé que sostenía ya había nacido. No quiso explicar más. Solo repetía en voz baja: «Tenía que llegar al río».
Tenía que llegar aquí. Amaya la ayudó a subir la colina y cruzaron de nuevo hacia la cabaña. Dentro, el aire seguía frío, pero había algo distinto, el sonido de una respiración compartida. La niña encendió una vela que encontró sobre la mesa y la llama proyectó sombras suaves en las paredes. Milena se sentó en el suelo, abrazando al bebé. «Gracias», dijo sin mirarla. «No sabes cuánto te debía». «No me debe nada». Milena sonrió, con esa sonrisa triste de quien ya conoce el final de su propia historia. «Tal vez no ahora», susurró, «pero lo entenderás mañana». Amaya quiso preguntar, pero la mujer cerró los ojos, agotada. La llama de la vela titiló con una fuerza extraña, como si el aire se estremeciera. Afuera, el río murmuraba un idioma que solo los árboles comprendían. Amaya miró a Milena dormir, con el bebé en brazos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Sin saber por qué, colocó el sobre que había encontrado en la mesa, justo al lado de ellos. La campanilla junto a la ventana sonó suavemente, aunque no había viento. Y en ese instante, Amaya pensó que quizá el destino no la había traído allí para refugiarse, sino para proteger algo que aún no entendía. El amanecer llegó con un silencio tan espeso que parecía sagrado. La luz se filtraba por las rendijas de la madera, pintando líneas doradas sobre el suelo cubierto de polvo. Amaya despertó antes que el sol, con el sonido del río aún en los oídos. Se incorporó lentamente, buscando a Milena con la mirada. La mujer seguía en el mismo lugar, sentada junto al fuego apagado, con el bebé dormido entre sus brazos. Pero algo era distinto. La vela que habían encendido la noche anterior seguía encendida, aunque Amaya recordaba claramente haberla visto consumirse hasta casi el final. La llama se mantenía alta, quieta, como si no necesitara aire. Amaya se acercó, intentando no hacer ruido. «Milena», susurró. La mujer no respondió. Parecía rezar en silencio. Su rostro estaba pálido, inmóvil, y los labios se movían apenas, murmurando palabras que Amaya no alcanzaba a entender. «¿Está bien?», insistió. Milena levantó la vista lentamente. Sus ojos eran profundos, pero vacíos, como si su mente estuviera muy lejos de allí. «Él tiene tu nombre», dijo con voz ronca. Amaya frunció el ceño. «¿Mi nombre?» «Sí, así debía ser». La niña pensó que había escuchado mal. Dio un paso atrás, sin apartar la mirada del bebé. Se agachó un poco y vio, bordado en una pequeña manta blanca, un nombre cosido con hilo rojo. Amaya. El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué? ¿Por qué está mi nombre aquí?» Milena sonrió con dulzura. «Porque lo soñé, antes de llegar al río. Soñé que una niña con tu rostro me ofrecía su casa, y que cuando mi hijo naciera, llevaría su nombre». Amaya tragó saliva. «Pero yo no te conocía». «A veces los sueños llegan antes que las personas», susurró Milena, «como mensajeros que preparan el camino». Amaya no sabía si tener miedo o compasión. Se sentó frente a ella, observando el rostro del bebé. Dormía tranquilo, con los labios entreabiertos y la piel rosada. No parecía tener más de unos días. El silencio fue roto por un crujido en el techo. Amaya alzó la vista. Algo se movía allá arriba. Pequeños pasos, lentos, arrastrados. Pensó que eran animales, quizá ratas. Pero entonces escuchó el sonido de la campanilla, la misma que había colgado la noche anterior. Se movía sola, sin viento, sin causa visible. Milena no parecía asustada. «Siempre suena cuando alguien se acerca», dijo con serenidad. «¿Alguien? ¿Quién?» «El que busca». Amaya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salió a la entrada de la cabaña y miró hacia el bosque. La niebla se estaba disipando, pero entre los árboles creyó ver una figura inmóvil observándolas. No podía distinguir si era hombre o mujer, solo una sombra alargada, quieta, demasiado quieta. «Hay alguien ahí», susurró. «Déjalo».
respondió Milena desde adentro. No viene por ti. Amaya volvió a entrar, nerviosa. ¿Cómo sabes eso? Milena miró el sobre que la niña había dejado sobre la mesa. Porque el sobre no era para ti, dijo lentamente. Era para mí. Amaya sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Tú lo escribiste? No, pero lo esperaba. Se levantó, tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una hoja doblada en 4, con tinta corrida por la humedad. La mujer leyó en silencio, moviendo los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué dice?, preguntó Amaya ansiosa. Milena no respondió. Doblando la hoja con cuidado, la guardó contra su pecho. Dice que ya es hora, susurró. Que el río eligió a su mensajera. Amaya no entendió, pero la voz de Milena tenía una mezcla de alivio y tristeza. El bebé se movió, y la llama de la vela titiló otra vez. Una brisa helada cruzó la cabaña, haciendo que las sombras se alargaran en las paredes. Desde fuera, la campanilla sonó una vez más, como una advertencia. «No abras la puerta», dijo Milena sin mirarla. Amaya se quedó quieta con el corazón golpeando su pecho. ¿Por qué? Porque cuando la campanilla suena 3 veces, ya no es el viento. La segunda campanilla resonó, luego la tercera, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía esperar una respuesta. Amaya apretó los puños, temblando. Algo se movía fuera. Una sombra rozó la ventana tapiada, y el aire olía a agua del río. La niña miró a Milena, pero la mujer ya no estaba rezando. Tenía los ojos cerrados, con una lágrima cayendo por su mejilla. Amaya comprendió entonces que el misterio apenas comenzaba, y que lo que había encontrado esa noche no era solo refugio, era una promesa que el tiempo había venido a cobrar. La campanilla dejó de sonar, pero el eco quedó flotando en el aire como un hilo invisible. Amaya contuvo la respiración, escuchando. No había pasos, ni ramas rotas, ni hojas moviéndose. Solo el murmullo constante del río, más cercano que antes, más insistente, como si el agua se arrastrara hasta la cabaña. El sobre seguía sobre la mesa, abierto. Milena lo había soltado y la hoja de papel sobresalía apenas, movida por una corriente de aire que no debía existir. La niña se acercó y con los dedos temblorosos terminó de desplegarla. El mensaje era breve, escrito con tinta azul. Si la encuentras, no la temas. Ella te llevará de regreso. No había firma. Solo, al final, un trazo extraño, como una espiral incompleta. Amaya sintió que la piel se le erizaba. Ella te llevará de regreso. ¿Quién era ella? Milena, la sombra del bosque. Volteó hacia la mujer, que seguía con los ojos cerrados. El bebé dormía tranquilo en su regazo. La vela, que debería haberse apagado hacía rato, seguía ardiendo sin consumirse. Milena, susurró Amaya. ¿De qué habla la carta? La mujer abrió los ojos lentamente. Sus pupilas parecían reflejar la luz del fuego. «Habla de lo que perdí», dijo con voz débil, «y de lo que aún debo entregar». Amaya dio un paso hacia atrás. «No entiendo». Milena la miró con ternura. «Hace muchos años yo también llegué aquí buscando refugio. Estaba sola, y el río me guió hasta esta cabaña. Pero el precio del refugio siempre es alto». Se levantó con esfuerzo, sosteniendo al bebé con una mano. Su sombra se proyectó en la pared, 2 siluetas, una dentro de otra. Cuando el río me salvó, me prometió que alguien más vendría, alguien con mi rostro de entonces, una niña perdida, una que aún no había nacido cuando yo me ahogué. Amaya sintió el mundo girar bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «Que yo ya morí, Amaya», dijo Milena sin apartar la mirada. «Y tú eras la promesa que me hizo el río». El silencio cayó como una piedra. Amaya retrocedió hasta chocar con la puerta. «Eso no puede ser verdad. Te estoy viendo, estás aquí». Milena sonrió. «Los que el río elige nunca se van del todo». La niña negó con la cabeza, llorando sin darse cuenta. «¿Y el bebé?», preguntó, apenas con voz.
Él es la prueba de que el río cumple sus promesas, respondió Milena. Su nombre lo atará a ti, para que recuerdes lo que fuiste. Amaya tembló. ¿Lo que fui? Sí. Milena extendió una mano. ¿Nunca te has preguntado por qué llevas una pulsera de hospital sin fecha, sin padres, sin origen? ¿Por qué todos te llaman Amaya, pero nadie sabe quién te nombró? La niña miró su muñeca. La pulsera blanca seguía ahí, amarillenta, con las letras borrosas. Amaya, 1406. La misma fecha, el mismo nombre, la misma marca que en la foto. Un trueno lejano resonó y la campanilla tintineó una vez más. Afuera comenzó a llover, suave, constante, como si el cielo quisiera limpiar algo. Milena caminó hacia la ventana y apartó la tabla de madera que la tapaba. Detrás no había bosque, ni río, ni niebla. Solo una pared de agua que se movía como un espejo vivo. Amaya sintió un impulso de correr, pero sus pies no respondían. La visión era hipnótica. «¿Qué es eso?», murmuró. «Es el camino de regreso», dijo Milena. «El lugar donde todo comienza y termina». El bebé empezó a llorar. Milena lo besó en la frente y lo sostuvo hacia Amaya. «Tómalo». La niña dudó. «¿Por qué yo?». «Porque su nombre es tuyo», dijo Milena con voz temblorosa. «Y porque nadie más podrá cargar lo que aún no ha sido recordado». Amaya lo tomó en brazos. El bebé dejó de llorar al instante, como si la reconociera. La lluvia afuera se volvió más intensa. Milena retrocedió, sus ojos llenos de luz. «Gracias por cumplir la promesa», susurró. Y antes de que Amaya pudiera responder, la mujer comenzó a desvanecerse, como si la lluvia la borrara del aire. Primero su cabello, luego sus manos, luego la sombra misma. La llama de la vela creció hasta iluminar toda la cabaña, y de pronto solo quedaron Amaya y el niño. El sobre en la mesa se cerró solo, como si una mano invisible lo doblara con cuidado. El viento apagó la vela, y en el silencio que siguió, Amaya escuchó una voz que venía del río, clara, dulce, maternal. «Cuídalo, Amaya, cuídate a ti misma». El bebé respiró hondo y se acurrucó en su pecho. La niña, temblando, supo que el misterio recién había revelado su primer rostro. La lluvia no se detuvo en toda la noche. Golpeaba el techo de la cabaña como si el cielo quisiera entrar. Amaya se acurrucó en el suelo, con el bebé sobre su pecho, envuelto en la manta blanca que aún llevaba su nombre bordado en hilo rojo. El fuego se había apagado, pero el calor de aquella pequeña vida la mantenía despierta. Afuera, el río rugía con más fuerza. Era como si quisiera llevárselo todo, la cabaña, los recuerdos, las voces, incluso los nombres. Amaya no sabía qué pensar. Milena se había desvanecido ante sus ojos. No podía haber sido un sueño, porque el niño seguía allí, respirando. Pero el miedo se mezclaba con una ternura que no entendía. Lo miró dormir. Sus dedos diminutos se cerraban en el aire como si buscaran algo. Amaya pensó que quizá soñaba con la voz que lo llamó desde el río. «No te preocupes», susurró ella, acariciando su frente. «Estoy aquí». La vela apagada comenzó a humear de nuevo, sin fuego. Solo una brasa en la mecha que palpitaba, débil como un corazón. Amaya la observó, fascinada. La brasa no moría. Parecía resistirse, igual que ella. Cuando amaneció, el bosque había cambiado de color. El aire olía a tierra nueva, y los árboles goteaban como si acabaran de despertar de un largo sueño. Amaya salió un momento con el bebé en brazos y vio que el río había subido. El agua lamía los escalones de la cabaña, reflejando el cielo gris. El sobre seguía sobre la mesa, cerrado. La niña lo miró una vez más y decidió guardarlo en su bolso. No quería abrirlo de nuevo. No todavía. Durante el día se dedicó a buscar comida, leña, algo que los mantuviera vivos. Encontró una despensa vieja con frascos vacíos, un cuchillo oxidado y un par de latas hinchadas. No había mucho más. Mientras preparaba una pequeña fogata afuera, el bebé comenzó a llorar.
Su llanto era suave pero constante. Amaya lo alzó en brazos, balanceándolo despacio. «Shh, tranquilo, Amaya», dijo sin pensar, y entonces se dio cuenta. Había dicho su propio nombre. El bebé la miró, con los ojos abiertos y oscuros como el agua del río. Por un instante, la niña sintió que no era ella quien lo observaba, sino que algo más, algo antiguo, inmenso, la veía a través de esos ojos. Una voz resonó en su mente, no como palabras, sino como una sensación cálida. «No estás sola». El fuego crepitó, y la brasa de la vela dentro de la cabaña volvió a encenderse por sí sola. Amaya respiró hondo, abrazándolo más fuerte. «No voy a dejarte, ¿me oyes? Aunque no entienda lo que pasa, no voy a dejarte». Pasaron horas. El día se convirtió en una tarde silenciosa. El bosque olía a humedad y calma. Amaya se sentó en el porche de la cabaña con el niño dormido sobre su regazo. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a un lugar, aunque fuera solo por un momento. En su cabeza, las palabras de Milena se repetían. «El refugio siempre tiene un precio». ¿Sería ese el suyo? Cuidar de un bebé sin pasado, que llevaba su nombre, nacido de una mujer que no existía ya. Al caer la noche, Amaya notó algo nuevo. La manta blanca donde el niño dormía parecía haber cambiado de textura. Tocó el borde y sintió algo duro dentro. Un pedazo de papel doblado, cosido entre las costuras. Lo rompió con cuidado. Dentro había una oración escrita con la misma letra que el sobre. «Cuando el agua se calme y la brasa se apague, el río hablará. No temas si oyes tu voz desde el otro lado». Amaya guardó la nota y miró el fuego. La brasa de la vela aún brillaba. El agua del río seguía rugiendo. «El otro lado», susurró. «¿Qué otro lado?». El bebé suspiró en sueños, y una corriente de aire recorrió la cabaña, moviendo las hojas del suelo. La campanilla sonó una vez más. Amaya levantó la vista. No había viento, no había nadie, pero supo con la certeza que solo tienen los que ya han perdido todo, que la historia aún no había terminado, y que lo que se avecinaba no era una amenaza, sino una llamada. Esa noche, el viento volvió a levantarse con un gemido profundo, como si el bosque entero respirara con dificultad. Amaya no lograba dormir. El bebé se removía inquieto, balbuceando sonidos extraños, como si intentara pronunciar palabras que aún no sabía. La vela, que se había apagado, volvió a encenderse sola, sin fuego visible, solo un resplandor azul que danzaba en el aire. Amaya sintió la piel erizarse, tomó al niño y lo acercó a su pecho. «Shh, tranquilo, no pasa nada», susurró, aunque ni ella lo creía. Fue entonces cuando escuchó los golpes. 3, iguales a los del primer día. Venían del suelo, desde debajo de la cabaña. El sonido era hueco, rítmico, insistente. Amaya miró hacia abajo. Una de las tablas, junto a la chimenea, vibraba ligeramente. El bebé dejó de llorar. La llama azul de la vela titiló, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. «¿Milena?», preguntó la niña en voz baja, casi sin aire. Los golpes se detuvieron. Amaya, temblando, dejó al bebé sobre la manta y se arrodilló junto a la tabla. Metió los dedos por la grieta y tiró. La madera cedió con un crujido. Debajo había un hueco estrecho cubierto por un polvo espeso y trozos de tela. Dentro, una caja de metal. El corazón de Amaya latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Sacó la caja y la colocó sobre la mesa. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero el óxido la había debilitado. Bastó un golpe con el cuchillo para abrirla. Dentro había un cuaderno envuelto en una bolsa plástica y algo más, un pequeño frasco de vidrio con agua turbia y en su interior un trozo de cinta roja idéntica al hilo que sostenía la foto de la pared. Amaya abrió el cuaderno. La primera página estaba llena de manchas y palabras borradas, pero las siguientes eran claras. Reconoció la letra, la misma que en la carta, la misma de la oración cosida en la manta.
Hoy el río habló otra vez. Dice que mi hijo no me pertenece, que nacerá con un nombre prestado, que vendrá una niña a quien nadie espera, y que solo ella podrá devolverlo. Si algún día lees esto, pequeña, perdóname. Yo solo obedezco lo que el agua susurra en mis sueños. Amaya soltó el cuaderno. El bebé comenzó a llorar, fuerte, desesperado, como si el sonido de esas palabras le doliera. La vela azul creció, proyectando una sombra humana en la pared, la silueta de Milena. «No tengas miedo», dijo la voz, aunque los labios de la sombra no se movieron. «Ya sabes quién eres». Amaya retrocedió, con lágrimas en los ojos. «No, no lo entiendo». «Sí lo entiendes», replicó la voz. «El río te devolvió lo que eras». El suelo tembló. Afuera el agua comenzó a desbordarse. Amaya corrió hacia la puerta. El río había crecido tanto que la corriente lamía los escalones del porche. La lluvia no caía del cielo. Parecía brotar desde la tierra misma. La niña volvió adentro, empapada. «¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. El bebé dejó de llorar. La vela se apagó. Por un instante, la oscuridad fue absoluta. Entonces, una luz suave emergió del frasco de vidrio. El agua turbia se volvió clara, brillante, y dentro de ella algo comenzó a moverse. Letras formándose con burbujas, una palabra que Amaya apenas pudo leer entre parpadeos. «Recuerda». El frasco cayó al suelo y se rompió. El agua se extendió por las tablas, y donde tocó la madera comenzaron a aparecer imágenes fugaces, como reflejos vivos. Un hospital, una enfermera corriendo, un parto, Milena en una camilla, y una niña recién nacida, negra, pequeña, envuelta en una manta blanca con hilo rojo. Amaya gritó: «¡No! ¡Eso no puede ser!». Las imágenes siguieron. La enfermera llevaba al bebé fuera, mientras otra mujer, idéntica a Milena, pero más joven, intentaba levantarse llamando su nombre. Amaya vio su propia pulsera en el brazo del recién nacido. Amaya, 1406. De pronto, el agua se detuvo. La visión se desvaneció, dejando solo el reflejo de la vela azul encendida nuevamente. Amaya respiraba con dificultad. El bebé la miraba en silencio, con esos ojos antiguos que parecían saberlo todo. «Eras tú», susurró. «Tú eras yo». Afuera, la lluvia se detuvo. La campanilla sonó una vez, clara, luminosa, y el bosque entero pareció inclinarse ante la revelación. Amaya abrazó al niño, comprendiendo que la frontera entre ellos no existía, que eran reflejos de un mismo río, fluyendo en direcciones opuestas del tiempo. Y, en ese instante, supo que lo que venía no era el final, sino la verdadera prueba. El amanecer llegó con un silencio tenso, como si el bosque se contuviera antes de gritar. El aire estaba cargado de electricidad. Amaya, con el bebé en brazos, miraba el río que ahora parecía más vivo que nunca. Su superficie no era lisa, sino un torbellino que se movía en círculos, girando sobre sí mismo como si respirara. El agua reflejaba rostros que no estaban allí. Milena, la enfermera, una figura infantil. Todos aparecían y se disolvían con cada oleada. Amaya sintió que algo se abría en su pecho, una mezcla de miedo, confusión y una tristeza tan profunda que la hacía temblar. La voz del río comenzó a escucharse otra vez, baja, susurrante pero clara. «El ciclo no ha terminado, Amaya». Ella retrocedió, con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres de mí?». «Que devuelvas lo que me pertenece». El bebé comenzó a llorar. Su llanto era más fuerte que el viento, un sonido que hacía vibrar las paredes. Las sombras de la cabaña se alargaron, torcidas, como si algo invisible empujara desde dentro. La foto en la pared cayó al suelo y detrás de ella apareció un símbolo grabado en la madera, la misma espiral que Amaya había visto en la carta. Se agachó para mirarla mejor. La madera temblaba bajo sus dedos. «Ella te llevará de regreso», repitió en voz baja. Entonces lo comprendió. El río no pedía al bebé, la pedía a ella.
Un trueno sacudió la cabaña. El suelo se agrietó cerca del hueco donde había encontrado la caja. Del interior comenzó a filtrarse agua, clara y tibia. Amaya apretó al niño contra su pecho. «No voy a entregarte. ¿Me oyes? No voy a hacerlo». El agua siguió subiendo, primero cubriendo sus pies, luego los tobillos. En el exterior, el río había desbordado completamente, avanzando hacia la cabaña como si una marea invisible respondiera a su rebeldía. La campanilla sonó 3 veces seguidas. De pronto, una figura apareció en el umbral. Era la silueta de Milena, aunque su cuerpo estaba hecho de agua y luz. Sus ojos brillaban con tristeza. «Amaya, no luches contra lo que eres». «¿Qué soy?», gritó la niña desesperada. «Dímelo». «Eres la memoria que quedó atrapada, la que debía regresar para cerrar el círculo». Amaya negó con la cabeza. «No, no soy parte de ti. Soy real». Milena dio un paso adelante. Donde su pie tocó la madera, el agua se volvió azul y quieta. «Eres más real que yo», dijo suavemente, «porque aún respiras el aire de los que pueden elegir». La cabaña entera comenzó a crujir. Las ventanas estallaron, dejando entrar torrentes de agua. Amaya corrió hacia el fondo, tratando de proteger al bebé. La corriente la golpeó con fuerza, derribándola. El niño cayó sobre la manta que flotó sobre la superficie. «¡No!», gritó, intentando alcanzarlo. La figura de Milena se agachó y tocó el agua con la palma. De pronto, todo se detuvo. Las gotas suspendidas en el aire, el rugido del río, incluso el fuego invisible de la vela. Todo quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera sido contenido dentro de una gota. Amaya vio que el bebé flotaba sereno, mirándola. Milena habló. «Para salvarlo, debes entregarte. Si lo amas, deja que el agua te lleve». La niña respiró con dificultad. Sentía el corazón estallar en su pecho. «¿Y si me lleva para no volver? Entonces sabrás lo que es nacer otra vez». Amaya cerró los ojos. Recordó el orfanato, el frío, las noches sin nombre. Recordó su deseo más profundo, tener un lugar, un propósito. El río rugió dentro de su mente. «El propósito eres tú». Con lágrimas en los ojos, Amaya se levantó. «Si mi destino era regresar», dijo con voz temblorosa, «entonces no me esconderé». Dio un paso hacia la puerta. El agua se abrió frente a ella como un espejo que la invitaba. Milena sonrió, disolviéndose en luz. «Ahora lo entiendes. No eras una niña abandonada. Eras una promesa que el río sembró en el tiempo». Amaya abrazó al bebé una última vez y lo colocó sobre la mesa envuelto en la manta roja. «Perdóname», susurró. «Te dejo para poder encontrarte». Luego dio un paso dentro del agua. El río la recibió en silencio, y por un momento el bosque dejó de respirar. El agua la envolvió por completo, fría al principio, luego tibia, casi viva. Amaya no sintió miedo, sino una extraña paz, como si cada gota la reconociera. Abrió los ojos bajo la corriente, y lo que vio no era oscuridad, sino luz. Miles de reflejos danzaban a su alrededor, como fragmentos de recuerdos suspendidos en el agua. El orfanato, la cabaña, la voz de Milena, el bebé, todo coexistiendo en un mismo instante. El río no era solo un río, era un espejo del tiempo, un camino que unía las almas que se habían perdido entre los márgenes del mundo. Amaya extendió la mano, intentando tocar uno de esos reflejos. En cuanto lo hizo, el agua se iluminó con un resplandor dorado, y su cuerpo comenzó a flotar, ligero como una hoja. Frente a ella apareció Milena, pero ya no como sombra, sino como mujer completa, viva, serena. Su rostro irradiaba una dulzura infinita. «Sabía que volverías», dijo sonriendo. «El río siempre cumple sus promesas». Amaya quiso hablar, pero su voz no salía. Milena extendió la mano y la colocó sobre su pecho. «Escucha», dijo, «no con los oídos, sino con la memoria». Entonces Amaya sintió el latido del agua, profundo, constante.
Era como el pulso de algo más grande que la vida misma. Y entre ese ritmo, una voz se alzó, suave pero innegable. El nombre que llevas no es casualidad. Fuiste dada, quitada y devuelta. El hilo rojo que une tus días nunca se rompió. Has sido hija, madre y eco a la vez. El río solo pidió una cosa, que recuerdes quién eres. Las palabras resonaron dentro de ella. Todo se conectó. Amaya comprendió que Milena no era una aparición sino su origen. Que aquella mujer que había visto morir en la visión no era un fantasma ajeno, sino su propia madre, perdida en el tiempo. El bebé era ella misma, un reflejo del principio, la vida repitiéndose para cerrar un ciclo que había quedado incompleto hacía años. Las lágrimas se mezclaron con el agua. Entonces, nunca estuve sola, pensó. Milena asintió, como si la escuchara sin palabras. Nadie lo está. Lo que se ama no desaparece, solo cambia de orilla. Amaya miró hacia el fondo del río. En él vio la cabaña hundida como un recuerdo, el fuego aún encendido, la manta flotando. Dentro, el bebé dormía tranquilo, su respiración marcando el mismo ritmo que el agua. ¿Qué pasará con él?, preguntó Amaya con la voz temblorosa. Vivirá, respondió Milena, porque ahora tú recuerdas. El olvido era el precio, el amor era la llave. El agua alrededor comenzó a brillar con intensidad. Amaya sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La corriente la empujó suavemente hacia arriba, hacia la superficie. No quiero irme, susurró. No sin ti. Milena sonrió, acariciándole el rostro. No te vas, hija. Me llevas contigo. Cada vez que pronuncien tu nombre, estaré allí. Amaya quiso abrazarla, pero la figura se disolvió en luz. Una última frase quedó flotando en su mente, como un eco dulce. El río no separa. El río une. Cuando abrió los ojos, ya no estaba bajo el agua. Estaba tendida en la orilla, empapada, jadeando. El cielo había aclarado. El bosque, silencioso. Frente a ella, la cabaña seguía en pie, aunque parecía más vieja, cubierta de musgo. Dentro, la manta blanca estaba sobre la mesa, vacía. Amaya se levantó lentamente, temblando. En su muñeca, la vieja pulsera de hospital había desaparecido. En su lugar, había un hilo rojo atado con un nudo perfecto. Sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El viento trajo el murmullo del agua, un arrullo, una voz suave que decía su nombre. Amaya se acercó al río y vio algo reflejado en la superficie. El rostro de una mujer sosteniendo a un bebé. Milena. Sonreía. Amaya tocó el agua y la imagen se deshizo en ondas. El sol salió entre las nubes, tiñendo el bosque de oro. Y por primera vez, Amaya entendió que su historia no era de abandono, sino de regreso. El río la había devuelto al mundo con la memoria limpia y el alma encendida. Un nuevo comienzo aguardaba en la otra orilla. El amanecer llegó con una quietud distinta. No era silencio de miedo, sino de calma. El río seguía fluyendo, pero su corriente ahora sonaba como una melodía suave, casi humana. Amaya permaneció un largo rato sentada junto a la orilla, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles, transformando las gotas suspendidas en el aire en pequeñas luces doradas. Todo parecía más nítido, más real. Los colores del bosque tenían un brillo nuevo, como si el mundo acabara de ser lavado por dentro. Amaya respiró profundamente. El aire olía a tierra húmeda, a hojas frescas, a vida que renace. Miró su muñeca. El hilo rojo seguía ahí, tenso, firme, brillante como si acabara de ser tejido. Lo acarició con los dedos y sintió una vibración leve, como un pulso. Era una señal de que no estaba sola. Cerró los ojos. La voz de Milena resonó en su memoria. El río no separa. El río une. A lo lejos, el murmullo del agua pareció responderle como si el propio río la escuchara. Amaya volvió a la cabaña.
Las huellas de la noche anterior estaban por todas partes. El suelo húmedo, la mesa inclinada, la manta aún sobre ella, seca ahora, doblada con cuidado. Sobre la manta, alguien, o algo, había dejado la pulsera de hospital que antes llevaba en la muñeca. Solo que ahora la inscripción era distinta. En lugar de Amaya, 1406, decía Renacer, 1406. La niña sonrió, comprendiendo el mensaje. Esa fecha no era solo un recuerdo, sino un ciclo que volvía a empezar. Abrió la ventana y el aire fresco entró con fuerza, moviendo la foto vieja que seguía en la pared. La tomó con delicadeza. En la imagen, la mujer embarazada sonreía, pero ahora había algo nuevo en su mirada. En la esquina inferior, junto a la fecha, alguien había escrito una palabra más. Gracias. Amaya sintió un nudo en la garganta. Encendió la vela azul, que aún conservaba su forma. La llama se alzó, viva, danzando sin viento. Su luz se reflejaba en las gotas del techo como pequeñas estrellas. «Lo lograste, mamá», susurró. «Volvimos a encontrarnos». Salió de la cabaña con paso firme. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, el bosque volvería a cerrarse sobre sí mismo, ocultando los secretos que ya no necesitaban ser entendidos. Caminó siguiendo el curso del río, con la sensación de que cada paso la llevaba más cerca de algo que había estado esperándola desde siempre. Mientras avanzaba, notó algo en el agua, una cesta de madera flotando lentamente. Dentro, un pequeño envoltorio de tela blanca. Lo tomó con cuidado. Era una flor seca, una azucena aún perfumada y una nota escrita en la misma caligrafía de Milena. «Cuando dudes, mira el agua. Allí verás tu reflejo y el mío». Amaya la guardó en el pecho. El viento sopló con ternura y por un instante creyó escuchar un suspiro entre las ramas, como una despedida. Pero esta vez no lloró. Siguió caminando hasta que el bosque comenzó a abrirse. A lo lejos se divisaban los restos de un camino y una señal oxidada. Carretera principal, 2 kilómetros. El mundo seguía allí, esperándola. Mientras caminaba, pensó en el bebé, en si había sido real o un símbolo del alma que había aprendido a cuidar. Pero cuando se detuvo junto al borde del sendero y miró hacia el río por última vez, su duda se disolvió. En el reflejo se veía a sí misma, más grande, con un niño de la mano. Ambos sonreían. El reflejo levantó la mano y saludó, como despidiéndose de la versión de sí que aún estaba aprendiendo a vivir. Amaya sonrió también. Ya no tenía miedo del agua, ni del pasado, ni del futuro. Cerró los ojos y el rumor del río se transformó en una voz cálida. «Ve, el mundo necesita tu memoria». Y así, Amaya cruzó el último tramo del bosque. El sol la recibió con una luz dorada y suave, igual que la de su primer amanecer. El hilo rojo en su muñeca brilló una vez más, y por un segundo juraría que escuchó una risa infantil mezclada con el murmullo del agua. El ciclo estaba completo, pero en su interior algo le decía que las almas elegidas por el río nunca se despiden del todo. El sol ya estaba alto cuando Amaya alcanzó el final del bosque. La tierra, aún húmeda, brillaba bajo la luz, y el aire olía a madera nueva, como si el mundo acabara de ser creado otra vez. Se detuvo un instante, mirando hacia atrás. No había rastro de la cabaña, ni del río, ni del camino que había seguido. Solo un campo abierto, cubierto de flores blancas que se mecían suavemente con el viento. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero el hilo rojo en su muñeca la contradijo. Seguía allí, cálido, pulsando. El río no estaba a la vista, pero su murmullo seguía dentro de ella, latiendo como un corazón escondido. Amaya respiró profundamente. No sabía a dónde iría, pero por primera vez en su vida no necesitaba tener un destino. Caminó unos pasos, dejando que sus pies se hundieran en la hierba hasta que sintió que el suelo se volvía firme bajo sus zapatos.
Una mariposa azul se posó en su hombro. Sonrió. «Gracias», susurró al viento, sabiendo que alguien la escuchaba. El eco del agua respondió, lejano, con una melodía tan dulce que parecía una canción de cuna. Y en esa música creyó oír una palabra que el río había repetido desde el principio, aunque ella nunca lo había comprendido del todo. Renacer. Amaya levantó la mirada. El cielo era amplio, claro, infinito. Por primera vez se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. Ya no era la niña abandonada, ni la sombra del pasado. Era el puente entre dos mundos, el de los que partieron y el de los que aún caminan. El río le había enseñado que nada se pierde, que las promesas viajan por el agua hasta encontrar su orilla, aunque tarden una vida entera, y que el amor, ese amor que no pide explicación, siempre encuentra el modo de regresar. Cerró los ojos y recordó las palabras de Milena. Lo que se ama no desaparece, solo cambia de orilla. Una lágrima le cayó en la mejilla, pero era una lágrima tranquila, de gratitud. El hilo rojo en su muñeca brilló una última vez, y el viento sopló fuerte, como si alguien la abrazara desde el otro lado. Amaya siguió caminando, y cada paso que daba resonaba con una certeza silenciosa. Había vuelto a nacer. Hay historias que no se escriben con tinta, sino con lágrimas, con silencios, con caminos recorridos por quienes nunca se rinden. Amaya comprendió que los abandonos no son siempre finales, sino puertas disfrazadas, que a veces la vida nos deja solos, para que aprendamos a escuchar las señales, los ríos, las voces que siguen hablando desde el otro lado del tiempo. Porque nadie está realmente perdido mientras alguien lo recuerde. Y mientras exista un hilo rojo que una los corazones que alguna vez se buscaron. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjalo fluir como el río. Comparte este video para que más almas lo escuchen. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que las personas que amamos pueden volver a encontrarnos, incluso después de la vida?